Bueno, pues vamos a iniciar esta plática y bueno, esta vez vamos a hablar un poco sobre un proceso interesante que en la literatura arqueológica aparece como el proceso de toltequización y que surge o se da esto precisamente a partir de la llegada de los denominados toltecas. Particularmente yo no concuerdo mucho con el tema de toltequización o con la palabra. Yo más bien pienso que se da un proceso de mexicanización o de nahuatización. Aunque no es un proceso nuevo, es un proceso que va a abarcar a toda el área mesoamericana. Entonces, bueno, vamos a tratar de entender cómo se da este proceso y para esto creo que es necesario que hablemos un poco de los antecedentes, de lo que sucedió en el momento de la conformación de lo que denominamos como Mesoamérica, de lo que llamamos Mesoamérica, ¿sí? Siempre hemos observado, la mayoría de nosotros, que las civilizaciones precolombinas de México y de Centroamérica tienen un parecido familiar. Los indígenas de esta región que denominamos Mesoamérica van a participar del mismo universo de creencias, de rituales, participan del mismo tipo de conocimientos, además de que el hecho de que comparten una forma de vida, una forma económica particular que comparten todos, que es el sedentarismo y particularmente el desarrollo de la agricultura. Aquí es donde básicamente reside la diferencia entre los pueblos mesoamericanos y sus vecinos, particularmente los del norte y algunos de Sudamérica. Sin embargo, bueno, a pesar de esta aparente unidad, bueno, pues cuando lo observamos de manera más fehaciente, más detallada, pues nos vamos a dar cuenta que hay una heterogeneidad en Mesoamérica, una heterogeneidad de tipo lingüístico, de tipo artístico, de tipo cultural, ¿sí? Y bueno, para entrar en detalle tenemos que hablar de lo que sería el mapa étnico de Mesoamérica a la llegada de los españoles, ya que como ustedes saben, el concepto Mesoamérica se plantea precisamente para el momento de la llegada de los españoles, ¿sí? Mesoamérica como unidad cultural es un concepto, no es una unidad que existiera a la llegada de los españoles. Nosotros como arqueólogos, bueno, Paul Kirchhoff y compañía en 1943 plantean este concepto con la finalidad de que entendamos cómo es que se plantea el estudio de estos grupos que van a ocupar una región muy particular que va de los límites del río Sinaloa por la parte norte de Mesoamérica y sus límites llegarían más o menos a lo que sería el Golfo de Nicoya en Costa Rica. Toda esta región es lo que va a ser Mesoamérica, ¿vale? Ahora bien, ponme la siguiente, por favor. Cuando muestro estos mapas de los diferentes filos o las diferentes familias de lenguas, lo que trato de mostrar y de explicar es que nos demos una idea cómo es que se va dando este proceso de integración de Mesoamérica. En la sesión anterior les hablaba sobre la llegada del hombre a América y de cómo llegaron por diferentes partes y en diferentes momentos. Bueno, en ese sentido seguimos bajo la misma línea. Las lenguas más antiguas de las que tenemos registro para el área que vamos a denominar Mesoamérica son estas lenguas que denominamos como otopames. Entonces, comentábamos que Mesoamérica parte del momento de la llegada de los españoles, ¿vale? Entonces, a la llegada de los españoles, esta región mesoamericana contaba más o menos con unas 200 lenguas y otro tanto de dialectos diferentes. Lo anterior no significa que tuviéramos un mosaico de 200 culturas diferentes, sino más bien lo que tenemos son una serie de grupos con diferentes lenguas, muchas de ellas emparentadas, pero que tienen una particularidad, comparten una cultura en común, ¿vale? La lengua, por lo tanto, solo va a ser un indicio de entre varios elementos que van a componer el bagaje cultural que van a tener estos pueblos de toda el área mesoamericana, ¿sí? Sin embargo, muy comúnmente el observar y el estudiar un poco las lenguas nos puede revelar un posible origen étnico
y de esta manera también darnos una idea de cómo estos grupos van ingresando poco a poco a la región mesoamericana, ¿vale? Entonces, la primera familia de la que tenemos noticias son los otomangue, son lenguas de familia otomangue que se desarrollaron desde México hasta Nicaragua, y es considerada una de las lenguas de mayor antigüedad en todo el territorio latinoamericano. Incluso algunos investigadores han llegado a afirmar que debe haber versiones un poco más arcaicas de los otomangue, y algunos lo definen como proto-otomangue, ¿sí? Y bueno, esta lengua se habla aproximadamente desde el 12.000 al 14.000 años antes del presente en esta región mesoamericana. Esto es interesante porque acuérdense que hablábamos la vez anterior que los últimos grupos que están entrando por el estrecho de Bering entran más o menos entre el 19.000 y el 14.000 de nuestra era. Entonces, estos grupos otomangues deberían ser de los primeros grupos que llamamos paleoindios, que van a entrar al continente americano y que van a llegar particularmente al área central de México, lo que hoy serán los territorios desde Zacatecas, Querétaro, bueno, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, el estado de Hidalgo, prácticamente toda esta región es lo que van a estar ocupando los grupos otopames, ¿sí? Algunos investigadores plantean que su antigüedad sería más o menos hacia el 7000, yo como les digo, pienso que es todavía un poco anterior, pero bueno, la mayor parte se va por ese día, entre el 7000 y 8000, y estaríamos hablando de un momento interesante porque es cuando da inicio el proceso de sedentarización, el proceso que se da como resultado del desarrollo, del descubrimiento de la agricultura. Es decir, que estos grupos otopames serían los primeros agricultores que vamos a tener en el área mesoamericana, ¿vale? Entonces, no sé si vamos hasta ahí más o menos entendiéndonos, ¿vale? Luego tenemos otro grupo un poco más tardío, el siguiente por favor, que son los hablantes de lenguas mayenses o macomayenses. Bueno, regresando un poquito, esto es para que nos demos una idea de los hablantes que teníamos hasta no hace muchos años en toda el área de México y parte de Centroamérica que conformaría el área mesoamericana, ¿vale? Vamos a encontrar desde el otomí en el centro de México o ñañú hasta, por ejemplo, hablantes de lenguajes como el chapaneco hoy totalmente muerto, las lenguas mangues de Nicaragua o los chorotegas de Costa Rica. Algo interesante que vamos a ver más adelante, porque estos chorotega, según las fuentes históricas, no le vamos a creer del todo a las fuentes, pero según las fuentes históricas y algunas evidencias, parece que su lugar de origen de estos grupos es Cholula, ¿vale? Ahorita vamos a ir viendo las cerámicas y cómo todos estos elementos se van a ir empantandando y nos van a hacer un poco más interesante esta situación. Y vamos a tener otros grupos como los cuicatecos, los triquis, todos estos que forman parte, junto con los zapotecos y los mixtecos, forman parte de este primer grupo original que va a llegar a la zona central de Mesoamérica, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a ver que vamos a volver a hablar particularmente de los mixtecos, pero ya para otro momento histórico. Entonces, bueno, la que sigue. Aquí vamos a hablar un poco de las lenguas macromayenses, que comprende, entre otras cosas, el maya, el mijezoque, que sería particularmente la lengua que debieron hablar los grupos que hoy denominamos como olmecas, ¿vale? Aunque hoy ya no hablamos de cultura olmeca ni de cultura madre, seguimos conservándoles el nombre porque es el nombre más arraigado, ¿sí? Hoy hablamos de la cultura de la venta, la cultura de Tres Zapotes, pero bueno, en términos generales vamos a seguirles denominando como grupos de tradición olmeca, cuyo lenguaje debería de ser el mijezoque. Y vamos a tener estos mismos hablantes de lenguas macromayenses al totonaco. La distribución de las lenguas es muy esclarecedor. Los grupos o este grupo de hablantes protomayas debió haberse desarrollado en esta región de Guatemala, hacia los altos de Guatemala. Sin embargo,
y bueno, va a ocupar gran parte de lo que va a ser la península de Yucatán, y penetra hacia el área de lo que va a ser parte de El Salvador y parte de Honduras, ¿sí? Eso es el área hasta donde van a llegar propiamente el desarrollo de estas lenguas mayenses. Recientemente veía un artículo en el que algunos arqueólogos panameños incluso hablaban de la presencia de algunos grupos pequeños todavía para el siglo XIX de hablantes de maya, de lengua maya chol, es decir, de la región de Guatemala, en los límites entre Panamá y Colombia. Pero bueno, esto hay que tomarlo con muchas reservas porque solamente hablaban de unos cuantos hablantes y eso no nos indica realmente que haya habido una migración hasta allá. Bueno, con lo que mostramos aquí de las lenguas mayenses, nos queda claro que estas lenguas tienen un origen tropical, caribeño particularmente, porque están en esta parte, y incluso algunos investigadores han llegado a plantear un probable origen amazónico, y que debieron haber llegado a esta región caribeña en un pasado remoto, y que probablemente sean grupos de ascendencia taína, caribe, y que podrían estar ocupando gran parte de las islas que van desde la zona de Venezuela hasta la zona de Miami, ¿sí? La península de Miami, pasando por todo lo que van a ser las Antillas Menores, como Jamaica, como Trinidad y Tobago, como ¿cuál fue el otro nombre? Ay, ¿de dónde es la cantante? Está... No, ahorita me acuerdo. Bueno, Bermudas, ¿vale? Esto es interesante porque en la sesión anterior les comentaba que antes del 9000 de nuestra era, las costas, que hoy conocemos como costas, estaban todavía mucho más amplias, es decir, gran parte de lo que hoy son las costas de la península eran más amplias, por lo tanto las islas del Caribe y las islas mayores y menores de la zona caribeña deberían tener una extensión mucho más grande. Entonces, todo parece indicar que hay ciertos grupos que van a estar llegando de esta región del Caribe y que van a ser muy probablemente los ancestros de los grupos mayenses que se van a desarrollar particularmente para la época del Clásico y para la época del llamado Epiclásico o Posclásico temprano. Digo, esto no nos puede causar realmente ninguna sorpresa, porque incluso para el siglo XIX, los últimos migrantes, vamos así llamarles, de origen caribeño, que llegan a lo que van a ser los Altos de Chiapas, pues son los lacandones, ¿sí? Por aquello de que si los considerábamos totalmente autóctonos, pues no, ellos llegan a finales del siglo XIX. Bueno, continuamos entonces. Al paso del tiempo, estos grupos de habla, regrésamelo un poquito por favor, una. Estos grupos de habla zoque, que están en esta parte, se van a diferenciar del resto de los grupos o de las lenguas mayenses. Y estos grupos zoques son los que van a dar origen a este desarrollo cultural que conocemos como la tradición olmeca, que va por toda la costa de Veracruz, particularmente desde la zona de Tabasco, de la Venta, hasta aproximadamente el centro de Veracruz, que va a atravesar gran parte de lo que es el istmo de Tehuantepec y desarrollándose hacia la zona de norte de Oaxaca, gran parte de Guerrero, Morelos, el Estado de México, y por la zona del Pacífico vamos a tener presencia en lo que sería Izapa, Chalchuapa, hasta llegar a parte de lo que sería Nicaragua. Es toda esta la presencia que vamos a tener de tradición olmeca. Ojo, tradición, no cultura, ¿vale? Son grupos que comparten el mismo proceso de desarrollo cultural. Y bueno, aproximadamente hace unos 2500, 3000 años antes de nuestra era, estos grupos protomayenses se van a especializar, se van a empezar a dividir y a especializar en 25 lenguas
que van a estar repartidas en una docena de grupos de habla maya, entre las que destacamos 4 matrices, que es el maya yucateco de toda la península, que tiene variantes, no es el único, el maya quiché, que se habla en la parte centro-norte de Guatemala, el tzotzil, que se habla en los límites entre el Petén y la selva lacandona, y el mam, que es prácticamente la zona sur de Guatemala y seguramente la parte norte del Salvador. Sin embargo, en El Salvador las lenguas indígenas, a excepción del náhuatl, están extintas desde finales del siglo XIX. ¿Okay? Entonces, bueno, de esta manera pues vamos a tener en la parte, lo que corresponde a la península, un proto-yucateco que es, digamos que, el antecesor de lo que sería el mundo macromaya que van a encontrar los españoles a su llegada en el siglo XVI. Y este mundo maya yucateco va a componerse de toda la península de Yucatán y parte de lo que va a ser el Golfo de Honduras. Toda esta parte será el área de influencia de estos mayas del posclásico, que son los llamados mayas toltequizados o mayas mexicanizados o nahuatizados. ¿Ok? Bueno, ¿no le cambias? Regrésamela una, por favor. Ok. Tenemos también una serie de lenguas que entran en un tercer grupo, de las cuales no nos queda muy claro de dónde viene su origen. Son lenguas minoritarias que ocupan territorios muy restringidos, que no desempeñan un papel histórico en el desarrollo de Mesoamérica, pero sí participan como parte de su evolución cultural. ¿Ok? Mencionemos aquí solamente algunos por citarlas: a los tlapanecos de Guerreros, que son de lengua jococana, es decir, hablan una lengua emparentada con los Sioux de Norteamérica. Eso los vamos a tener en esta parte. Vamos a tener con estos grupos, con los tlapanecos de Guerrero, va a llegar el culto al dios Xipetotec, aunque llega muy tempranamente a la región de Teotihuacán, muy probablemente con estas migraciones paleonahuas que están entrando ya desde épocas muy tempranas. Vamos a tener a los grupos lencas de Honduras y del Salvador. Interesante, estos grupos que están aquí, porque son hablantes de lengua chibcha, y estos hablantes de lengua chibcha son de Sudamérica, particularmente de Colombia y de Venezuela. No sé si me están entendiendo lo que les quiero comentar. Para esta época tenemos, y no en una época muy específica, sino la conformación de todas las áreas culturales, no solo de Mesoamérica, sino también de Sudamérica y de parte de Norteamérica, es un proceso que se va a dar con una continua movilidad tanto de el norte hacia el sur como del sur hacia el norte. Esto nos tiene que quedar muy claro, porque si no, no vamos a entender cómo se da este proceso de desarrollo de todos estos grupos culturales. ¿Ok? Entonces, desde siempre hemos tenido estas constantes oleadas de grupos que suben y bajan, que las que más están investigadas y detalladas por diferentes cuestiones sean solamente las de origen náhuatl, no quiere decir que no haya habido movimientos antes de la llegada de estos grupos. Esto lo estamos viendo con solamente el estudio de estos grupos. De estas lenguas diversas y un tanto raras, hay un grupo que es muy numeroso y que intriga mucho por su lengua, y estos son los purépechas de Michoacán. Este pueblo habla una lengua la cual no tiene ningún parentesco con lenguas mesoamericanas. Su entonación en ocasiones es parecida al vasco, y en ocasiones algunos investigadores le han encontrado cierta semejanza con los quechuas del Perú, así también como con el zuni de los grupos indios pueblo de la región noreste de Norteamérica. Sin embargo, hasta la fecha no está claro si se trata de un grupo que se retrasa en la migración que hacen
en épocas muy tempranas los quechuas, los primeros amerindios que cruzan por ahí del 19, 17 mil antes del presente, o si son un grupo que se instala probablemente como resultado de contactos por navegación de Sudamérica al occidente de México ya de manera tardía. Yo particularmente pienso que estos grupos purépechas y gran parte de la tradición cultural que se desarrolla en esta región tiene que ver más por contactos marítimos que se dan entre Sudamérica y el occidente, que más que sean una migración retrasada o que lleguen de manera tardía a esta región de Michoacán. Pero bueno, eso todavía está en estudio. La siguiente. Ahora sí. Nos vamos con la familia yuto-azteca o yutonagua, que a diferencia de las anteriores se caracteriza por una extrema dispersión. Se extiende desde lo que es el área de los Grandes Lagos, del lago Salado de Utah, hasta la región de Nicaragua, prácticamente entre lo que va a ser la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, ¿cierto? Cerca de lo que es el Golfo de Nicoya. Entonces, vamos a tener en hablantes de náhuatl prácticamente en toda la región mesoamericana y gran parte de la región norte. Estos grupos de habla náhuatl se van a dividir para el estudio en dos grandes grupos, uno norteño y uno meridional. Se compone de un más de centenar de variantes de lenguas que van desde el xochón, el comanche, el hopi, el pima, el papagao, el caíta, el rarámuri, el cora, el huachichil, y también tenemos que este grupo, que son los grupos norteños básicamente, está ligado prácticamente a una forma de vida nómada. Son cazadores recolectores desde su llegada a tierras americanas y lo van a continuar siendo hasta aproximadamente el 600 de nuestra era. ¿Sí? Estos grupos de los que estoy hablando son los que se van a quedar particularmente en esta región. Después vamos a hablar de cómo estos grupos, por algunas causas todavía no entendidas, hay quien habla de cambio climático. La cuestión es que a la caída de Teotihuacán se rompe la defensa que tenían particularmente los teotihuacanos, y muchos de estos grupos empiezan a bajar, toman muchas de estas ciudades y empieza a haber una presión demográfica que obliga a muchos de estos grupos a empezar a moverse y terminan hasta la región de Nicaragua. Si nos va quedando claro cómo se va dando este proceso. Si no nos queda claro, lo vamos a seguir viendo más adelante, ¿vale? Entonces, bueno, todo este movimiento, toda esta diversificación de las lenguas nahuas es lo que va a favorecer que tengamos diferentes variantes en la lengua, diferentes variantes que no dialectos, ¿sí? Son diferentes variantes de una misma lengua. Y esto hace que, bueno, pues sea muy interesante, muy diversificado, y estos grupos en lo que toca a México van a ocupar particularmente toda la costa del Pacífico, con excepción de la península de Yucatán y con excepción de este manchón que tenemos aquí, que es el bastión de los seris, que han vivido ahí desde épocas muy ancestrales. ¿Sí? El grupo meridional, que es este grupo que llega de manera muy temprana, ¿sí? Pensamos que estos grupos nahuas meridionales van a estar llegando al área mesoamericana más o menos por ahí del 4000, 4500 años antes de Cristo, y van a empezar a diversificarse por prácticamente todo el territorio mesoamericano, no como un proceso de conquista, sino como un proceso de búsqueda de lugares donde establecerse, y particularmente de poder ser aceptados por obviamente grupos que se han establecido previamente. Este momento histórico es muy interesante porque gracias a ese proceso de expansión de los grupos nahuas meridionales tempranos es que se da el surgimiento de Mesoamérica. Ellos son los que traen todo este bagaje cultural
que va a permitir el surgimiento de Mesoamérica. ¿Sí? Con ellos vienen las primeras manifestaciones de culto a dioses que solamente vamos a tener en el norte, como la Coatlicue, como el dios de la lluvia. Más tarde llegará el culto al dios del viento. Van a llegar rituales que tienen que ver con el culto al sol, que no teníamos presentes en el área mesoamericana, sino más o menos hasta el 4000, 3500, y para el 2500 se está desarrollando gran parte de lo que conocemos como tradición olmeca, y que está totalmente empapada de estos grupos nahuas tempranos que llegaron a esta región y que se van a mestizar. Hablaríamos en términos generales como de un primer mestizaje que se va a dar entre los grupos nahuas que están entrando y los grupos ya establecidos previamente, particularmente los de la lengua topame, que les dije que son los primeros que llegan. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros queremos hablar, y a lo mejor me voy a meter en una bronca política, pero que queremos hablar de pueblos originarios, tenemos que tener mucho cuidado con ese manejo. Realmente nunca vamos a hablar de pueblos originarios. El mestizaje es algo que se va a dar de manera constante, a tal grado que hoy nuestros hermanos migrantes que vienen de Centroamérica, en realidad son nuestros primos que se fueron cuando la última oleada náhuatl llega a Mesoamérica, y por diferentes causas son empujados, buscando nuevos lugares para establecerse en gran parte de Centroamérica. Y no solamente ahí, cuando llega la conquista española, pues ocupan tlaxcaltecas, mexicas, cholultecas, huejotzingas, texcocanos, a la conquista de Centroamérica, ¿no? Y hay una gran cantidad de señores de esta región se convierten en caciques y en encomenderos de pueblos de Centroamérica. Entonces, nada más como brevario cultural, no me quiero meter más allá en este sentido, ¿vale? Entonces, este grupo que va a dar origen con este primer mestizaje, llamémoslo así de alguna manera, al desarrollo de lo que va a ser Mesoamérica, van a ocupar un territorio enorme que va desde los límites del lago de Chapala a los límites del lago de Nicaragua, desde Acapulco hasta Veracruz. Van a hablar particularmente una sola lengua franca, aunque vamos a tener las lenguas locales de estos grupos que se han establecido previamente. Es el náhuatl, que tiene variantes dialectales. En algunas partes se va a llamar náhuatl, en otros nahua, en otros náhuatl, en otros mexicanero, pipil, nicarao o miquisto. Pero en esencia, todos estos corresponden a la misma familia chutasteca. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas antes de que continuemos ahora sí a la parte esencial, que es los toltecas y la toltequización o la mexicanización? No sé si tengan dudas hasta acá. No, son diferentes grupos, pero que tienen lo que Alfredo López Austin denomina como el núcleo duro de las sociedades mesoamericanas. Comparten una historia común, una forma de vida común, una economía, una forma de religión muy particular. Y esa solamente se da con la llegada de los grupos nahuas a esta región. No soy el único que postula esto, hay varios investigadores, entre ellos Christian Duverger, que es de los primeros que empieza a darse cuenta que si bien es cierto, hay un crisol de grupos culturales muy diversos, hay una serie de elementos que todos estos grupos van a compartir, ¿sí? Interesante lo que trajo aquí el muchacho, porque precisamente una de las armas favoritas de estos grupos paleonahuas es el atl, que se va a conservar hasta la llegada de los españoles. La segunda oleada, ahorita van a venir, que llega con un arma diferente, un invento relativamente reciente, que es el arco y la flecha, que llega con la segunda oleada de paleoamericanos que describen gente como Paul Rivet, como
ahí se me fue el nombre de estos, de todos aquellos que hablan de migraciones pluriculturales, ¿sí? Ya habíamos hablado que una de las características de esta segunda ola de grupos y que llamaremos amerindios es el hecho de que introduce en América el uso del arco y la flecha. Y estos grupos nahuas que llegan por ahí del 550, 600 de nuestra era a esta región, van a traer esa innovación tecnológica que les permite ser mucho más certeros, mucho más diestros, no solamente en la caza, en la guerra. La primera, vamos a llamarle así, la primera dispersión nahua no tiene una característica de conquista, ¿sí? Es una migración resultado de muchos factores, pero no tiene esa característica de conquista. Vamos a ver cómo a partir de la llegada de los toltecas, vamos a ver que aquí sí se da como tal un proceso de conquista de estos grupos, llamémosle neonahuas o nuevos nahuas, que van a llegar a esta región mesoamericana, que no son otros más que los llamados chichimecas, de entre los que van a estar Xolotl y su gente, ¿sí? Son parte de esta, llamémosle, tradición cultural tolteca. Y ahorita les voy a decir por qué no podemos hablar del tolteca como un imperio o como un estado, ¿sí? Porque son mucho más que eso. El tolteca viene a modificar totalmente la concepción de vida, ¿sí? Entonces, bueno, si no ha... Sí. Por ejemplo, si me queda claro un poco, el náhuatl sufre como una evolución de varios de las lenguas que precedían, por ejemplo, de las otomangue y todo. No. Las lenguas otomangues son, o los hablantes otomangues son de las primeras grupos humanos que llegan al centro de México, resultado de esta migración de la que hablábamos hace 15 días, de este hombre que llega a América. Pero los primeros que logran llegar al centro de México son hablantes de lenguas otomangues, que tienen palabras muy parecidas entre sí, entre los que van a estar los otomíes, los sopis, los zapotecos, los mixtecos, para que nos demos una idea más cultural y que se nos viene más a la memoria. Los zapotecos de Oaxaca, los mixtecos de Oaxaca pertenecen a esos primeros grupos que llegan al centro de México, ¿vale? Y el náhuatl es de los más tardíos, pero el náhuatl tiene una ventaja: siempre ha estado en movimiento. Desde el 4500 o 3000 antes de Cristo hasta la fecha, el náhuatl sigue en movimiento, y es la lengua que más hablantes tiene en todo el continente americano. Bueno, desde Norteamérica hasta Centroamérica. ¿Vale? Ok. Bueno, habiendo visto esto y que nos quede más o menos entendido cómo se da este proceso de surgimiento del concepto Mesoamérica, o más bien, que nos quede entendido cómo se desarrolla todos estos grupos culturales tempranos en Mesoamérica, podemos pasar a la segunda parte. Pero antes de esto, ya que hablo de Mesoamérica, tengo que comentarles una cuestión al respecto. Mesoamérica como concepto es un concepto que no está terminado. Lo planteó Paul Kirchhoff en 1943 como una propuesta en la cual él solicitaba que el concepto tuviera críticas, que se enriqueciera, que se pusiera a debate, y él da una serie de lineamientos o elementos que le permiten definir a los grupos mesoamericanos, entre ellos la agricultura, que son sedentarios, que tienen un territorio, una religión, que utilizan cierto tipo de herramientas, etcétera, etcétera. Pero el concepto fue tan, o los lineamientos fueron tan buenos para 1943, que nadie en absoluto le hizo una crítica o un aporte. Y entonces se quedó como un concepto inacabado. A tal grado que en 1997 realizamos un congreso en la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
con varios profesores y varios alumnos, en el que proponíamos llevar a cabo el debate sobre la validez del concepto Mesoamérica. Porque nos quedó muy bien, o sea, Mesoamérica va del río Sinaloa hasta el río, hasta el Golfo de Nicoya. Eso es Mesoamérica. Y pasando el Golfo de Nicoya, pues ya no hay cultura, ¿no? ¿Sí me entienden? Y ahorita estamos viendo que hay grupos que vienen de Sudamérica y hay grupos que vienen de Norteamérica, que vienen bajando. Entonces, lo que debería definir a Mesoamérica no son dos fronteras geográficas. Tienen que ser mucho más cosas lo que permita definir qué es Mesoamérica, que solamente el hecho de que utilizan bastón plantador o que tienen un territorio definido o una religión basada en cultos a determinadas deidades. En eso se basa el hecho de que, por eso es que no muchos arqueólogos comulgamos ya en la actualidad con la validez de ese concepto. Digo, está a debate, pero el problema es que ha quedado tan anillo al dedo que a todo el mundo le parece que es aplicable todavía, cuando hay elementos del concepto que ya no son válidos, como por ejemplo el hecho de hablar de periodificaciones de preclásico, clásico, posclásico, son terminologías que también ya empiezan a causar problemas. Y ahorita vamos a ver cómo el epiclásico, que es un horizonte que solamente aplica para el centro de México, causa problemas porque en este proceso de toltequización o de mexicanización abarca todo Mesoamérica, desde la parte de Nayarit hasta la parte de Costa Rica. Pero en Nayarit no hay epiclásico y en Costa Rica no hay epiclásico, solamente hay posclásico temprano, ¿sí? Entonces, decimos que el posclásico empieza en el 1100, pero resulta que los toltecas llegan en el 650, 700 de nuestra era, empiezan a llegar los primeros grupos, y Tula se funda aproximadamente en el 900. Entonces, ahí ya tenemos un problema de 300 años que no nos está cuadrando con los llamados toltecas. Pero bueno, vamos a entrarle porque si no, me estoy perdiendo, ¿vale? Bueno, el periodo histórico que vamos a ver en esta sesión es un momento histórico que sucede en prácticamente todo Mesoamérica, y en un momento en que la capital, la gran metrópoli mesoamericana, Teotihuacán, entra en crisis. Después de esta crisis que inicia más o menos hacia el 550, se va a dar lo que denominamos como el colapso del clásico, en el que Teotihuacán y Monte Albán, en la zona del altiplano central, van a perder su hegemonía, y después, a partir más o menos del 650 al 800 y después del 900 al 1000, toda el área maya, esta área maya del llamado clásico, entre los que están Piedras Negras, está Yaxchilán, está Palenque, Bonambac no lo menciono, ahorita les digo por qué, está Tikal, está Motagua, está Quiriguá, está Copán, se colapsan. ¿Sí? Es en este momento y a raíz de Teotihuacán que estos nuevos grupos de habla náhuatl, estos neonahuas, empiezan a entrar. Teotihuacán se ha querido explicar su caída como resultado de diferentes causas, e incluso la temporalidad no está bien definida. Hasta hace algunos años decíamos que el clásico en Teotihuacán terminaba por ahí del 750 de nuestra era. Los últimos trabajos de Linda Manzanilla, con fechamientos de varias técnicas, entre el radiocarbono y demás, le arrojan fechas de 550, es decir, por lo menos 200 años antes se da la crisis en Teotihuacán, que termina con el incendio de Teotihuacán hacia el año 600 de nuestra era. Es decir, Teotihuacán tiene un periodo de 50 años de crisis, entre las que van a estar el hecho de que a Teotihuacán le crecen los enanos, como yo le llamo, es decir, todos sus centros de distribución, entre los que están Tajín, entre los que están Cholula, Cacaxtla, Xochicalco,
Huapalcalco, entre otros, van a empezar a competirle a la metrópoli por la distribución de productos. Le empiezan a cerrar el paso a los productos y al paso de los años empieza a haber una crisis en Teotihuacán. No llegan todos los productos, ya no solamente de élite, ya no solamente es el hecho de que no llegue la turquesa, o que no llegue el chocolate, o que no lleguen las plumas preciosas. Empieza a haber un desabasto de alimentos. Teotihuacán es una ciudad que se calculaba hasta hace algunos años tendría 180,000 habitantes, cuando pensábamos que Teotihuacán tenía 20 kilómetros cuadrados. Hoy sabemos que Teotihuacán tiene más de 70 kilómetros cuadrados, por lo tanto la población debe ser de más de 300,000 personas. Sería la ciudad más grande del mundo para ese momento. Y alimentar a 300,000 personas que no producen en Teotihuacán, con una crisis, es complicado. ¿Se acuerdan hace algunos años cuando tuvimos la crisis de la gasolina y que no llegaban los productos? Duró 2 semanas y cómo andábamos. Entonces imagínense, 50 años de crisis. Por otro lado, se plantea, Armillas, un arqueólogo español que trabajó muchos años en México, plantea que hacia el año 300 de nuestra era se da un cambio climático a nivel mundial que va a afectar el área mesoamericana y que inicia un proceso de desertificación en el norte. Si bien es cierto, si se da un proceso de desertificación, ahí tenemos Paquimea, ahí tenemos las 40 casas, tenemos Ferrería, tenemos La Quemada, es muy difícil que estas ciudades, que no pasarían de 10,000 personas cada una, o menos, pudieran causar un conflicto tan grande para crear una presión demográfica para que todos vinieran para acá. Algo está sucediendo que no estamos entendiendo, pero hacia el año 500 hay que sumarle todos estos factores y el hecho de que estos grupos de habla náhuatl están bajando. ¿Sí? Estos grupos van a provocar una crisis brutal a Teotihuacán a tal grado que en 50 años Teotihuacán se colapsa y Teotihuacán es incendiado por la propia gente de Teotihuacán. Para cuando estos grupos nahuas belicosos, chichimecas, parientes de Xoloc, llegan, Teotihuacán es una ciudad que ha perdido el 90% de su población. Teotihuacán tendrá una población de más o menos 12,000 o 13,000 personas. Obviamente, Teotihuacán va a ser una presa fácil para este momento de estos grupos belicosos que vienen con una forma de vida diferente, pero que les sirve este momento entre el 600 y el 800 de nuestra era, les sirve para culturizarse y para retomar todos los elementos de aquellos grupos paleonahuas con los que comparten particularmente la lengua. Es decir, estos grupos nahuas que llegan al centro de México se entienden perfectamente con gente que habita Teotihuacán, que habita Azcapotzalco, que habita Culhuacán, ¿sí? A tal grado que van a ser de estos 3 lugares parte de sus comunidades. Y después de venir a fundar Tenayuca, y después vienen a fundar toda esta parte, pero bueno, esa ya es otra historia más local. Yo me voy a la parte más general. ¿Ok? Entonces, la principal característica que vamos a tener para este epiclásico es, bueno, para este periodo que va entre el 650 y el 900 de nuestra era, es una gran movilidad social, una reorganización de los asentamientos, un cambio de las redes comerciales, que antes eran básicamente redes que se manejaban por las grandes capitales mesoamericanas, Teotihuacán, Palenque, Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, Piedras Negras, Quiriguá, y la última que sería Copán. Básicamente esa era la ruta comercial, y hacia el norte Teotihuacán controlaba toda la circulación de turquesa y de piedras preciosas que venían de la zona de Esqueneton y de la zona de Zacatecas. Cuando se da el colapso, estas redes de intercambio se vuelven más dinámicas pero más cortas. Es decir, van a seguir llegando productos como el chocolate, como las plumas, como la turquesa, pero ya no son redes tan largas, sino que ahora estas nuevas
ciudades que se han formado, ¿sí?, van a competir entre ellas por territorio, por comercio, ¿sí?, y van a darle un realce a la personalidad del gobernante, cosa que antes de esto no existía. Los únicos grupos que van a tener este realce a la personalidad son los grupos mayenses. En el centro de México, hasta antes de los toltecas, no hay un culto a la personalidad, no hay un culto a un gobernante como tal. Y pueden ver Teotihuacán. En Teotihuacán, de acuerdo a lo que plantean los diferentes investigadores, Teotihuacán tiene un gobierno cuatripartita, en el que no hay una sola alusión a un gobernante en particular. Pero si ustedes van al área maya desde Yaxchilán, bueno, desde Bonampak, que era un pueblito, en términos generales, hasta Copán, hay un culto a la personalidad del gobernante y a los ancestros de los gobernantes. Algo interesante porque, por ejemplo, en Copán, los gobernantes son representados con atavíos teotihuacanos. Algo que nos queda todavía por explicar ahí, por qué razón Copán, los gobernantes se vestían con esos atributos. Hay varias explicaciones, pero bueno, ese no es el punto. Entonces, esta inestabilidad política, este cambio en las redes comerciales, este culto a la personalidad del gobernante, una reedición y una revisión de las doctrinas religiosas en las que empiezan a aparecer elementos que no es que antes no existieran, pero antes se mostraban de manera matizada. Hablamos, por ejemplo, del sacrificio humano. Para la época teotihuacana, el sacrificio humano se mostraba con un elemento simbólico que era un elemento trilobulado que representaba el sacrificio de corazones. Cuando llegan los toltecas, eso se queda corto, ¿vale? No estoy diciendo que sea algo, no estoy juzgando el hecho. A lo que me refiero es que con ellos llega esta concepción en el que los hombres tienen que morir para alimentar a los dioses, ya que bajo la idea de los nahuas o de los toltecas, los dioses, cuando crean al universo y crean al hombre, se tienen que sacrificar. ¿Se acuerdan del mito de Nanahuatzin, de Nanahuatzin y de el dios del pulque, se me fue el nombre, acá en Teotihuacán, cuando se sacrifican en esta hoguera y que a raíz de esto se crea el quinto sol? Bueno, esta es una idea totalmente náhuatl. Son de los aportes que traen los nahuas paleoindios del norte de México, ¿sí? Y que la tenemos presente hasta la llegada de los mexicas, ¿eh? Entonces, pero con la llegada de estos grupos neonahuas o toltecas, el sacrificio es más explícito. Lo vemos en códices, lo vemos en esculturas, lo vemos en pinturas, lo vemos de una representación mucho más gráfica y mucho más agresiva visualmente, ¿sí? Entonces, bueno, para este momento, Mesoamérica sufre un proceso ahí de degradación, de fragmentación política, una balcanización, llamémosle de una manera, y un vacío de poder, y toda esta debilitación de las redes de intercambio comercial, que dan como resultado una crisis y los centros que se van a disputar regrésamelo un poquitito, unos dos o tres, más, acá estamos. Los centros que se van a disputar el poder son centros que a lo mejor cuando los visitamos nos parecen muy grandes, muy excelsos, caso de Cacaxtla, pero si vemos Cacaxtla y lo comparamos con Teotihuacán, es una cosita. Si lo comparamos con Monte Albán, es otra cosita, ¿sí? Pero estas son las capitales que van a surgir a la caída de Teotihuacán. En el centro de México tenemos Cacaxtla, Xochicalco, Teotenango, ¿sí?, por mencionar algunas. En el área de Veracruz vamos a tener Tajín, por ejemplo. En Oaxaca vamos a tener que Monte Albán pierde su poderío económico y militar, y surgen ciudades tan pequeñas como Sachila o Lambicheco, que si los han visitado son sitios muy pequeñitos. Y en la península vamos a tener sitios como Uxmal, como Cabá y como Sayil, ¿sí? Entonces vamos a tener una gran cantidad de ciudades que están surgiendo,
pero no surgen de la nada. Y ahí es a donde va esta situación. ¿Ok? Entonces, en la segunda mitad del siglo VII de nuestra era, es decir, 650, 700 más o menos, se pierde la hegemonía de Teotihuacán en el Valle de México, aunque como les dije va a seguir siendo uno de los centros urbanos más importantes del altiplano. Con 12,000 habitantes, Teotihuacán sigue siendo una de las ciudades más grandes del centro de México, ¿sí? Quizás solo por debajo de Culhuacán, y posiblemente a las mismas dimensiones que tendría Azcapotzalco para este momento, ¿sí? Wilberto Jiménez Moreno, que es quien denomina o le da el término de epiclásico a este momento, publica un trabajo en 1959 que se llama Síntesis de la Historia Pretolteca de Mesoamérica, en el que hace un estudio muy exhaustivo sobre los cambios sociopolíticos que ocurren en Mesoamérica. Y bueno, como les dije, estos cambios básicamente empiezan con el colapso de Teotihuacán, y esto va a dar como resultado el surgimiento de pequeños centros políticos que originalmente fueron pequeñas guarniciones o pequeños puntos de control de Teotihuacán. Aquí las migraciones, regrésamelo un poquito antes, uno nada más. Aquí, no, a ver, ahí está, a ver. Aquí las migraciones van a jugar un papel bien predominante en todo el desarrollo de Mesoamérica para este proceso de nahuatización. Les comentaba entonces que cuando Teotihuacán se cae, llegan estos neonahuas con una característica muy particular. Como parte de su armamento, traen un arma muy efectiva y muy mortífera: el arco y la flecha, un elemento desconocido para ese momento en toda la región mesoamericana, que sin embargo ya era conocido en Norteamérica. La mayor parte de los indígenas de Norteamérica, desde los comanches, los sioux y demás, utilizaban este armamento. Es decir, se trata de grupos que están acostumbrados y que están fogueados al calor de la belicosidad, al calor de las armas. Por tal razón, cuando llegan a esta región mesoamericana, pues la toma de ciudades y de pueblos es algo que se lleva sin mayor problema. Y con esto viene un segundo proceso de mestizaje, un segundo momento de mestizaje con los grupos nahuas. Entonces, vamos a ver que estas migraciones, que van a jugar un papel muy importante, van a dar un nuevo empuje a estos raíces que dejan ciudades como Teotihuacán, como Tajín en su momento, como Monte Albán, y van a darle un nuevo respiro, un nuevo empuje a todo este desarrollo cultural. Y entonces vamos a empezar a ver la presencia de grupos nahuas, no precisamente neonahuas, sino grupos nahuas que con la llegada de estos se empiezan a mover. Obviamente empiezan a llegar estos grupos que son más belicosos. Los grupos anteriores, que vamos a denominarlos como quieran, teotihuacanos o gente de Zumpango, de Xaltocan y demás, se empiezan a mover. Y estos, cada vez que se van moviendo, van llegando a nuevos lugares, y estos o son rechazados, o bien obligan a estos pueblos a donde llegan también a moverse, porque obviamente esta llegada y estos movimientos no van a ser pacíficos, ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver que se empiezan a mover todos estos grupos nahuas, y cada vez los vamos a ir viendo más y más y más y más hacia el sur. Son grupos que llegan a Guatemala, a Honduras, son los grupos denominados como pipiles por todo Centroamérica, y que de acuerdo a la mitología y de acuerdo
al estudio de las fuentes que hacen gente como Wilberto Jiménez Moreno, pues son resultado de aquellos desplazamientos que se dan con la llegada de estos grupos nahuas, y son aquellos que van a ir a fundar ciudades como Cuscatlán en El Salvador, como Santa Rosa, como Carasucia, y son los mismos que van a fundar ciudades como Zacualpan o como Misco Viejo en Guatemala. Ahorita vamos a ir viendo todos estos sitios, ¿vale? Entonces, incluso hay algunos investigadores que plantean que esta migración nahua va a llegar hasta las costas de Colombia, Ecuador y parte del litoral peruano. Sin embargo, bueno, salvo algunas menciones muy someras, no hay mayor evidencia para poder afirmarlo. Entonces, bueno, esto que hablamos del movimiento de la gente, de estas migraciones, es un elemento bien importante porque no solamente va a haber gente llegando, va a haber gente moviendo, va a haber éxodos, ¿sí?, de mucha gente que se está moviendo. Y quizás aquí es donde viene el gran error en la lectura que se hacen de las fuentes históricas, particularmente de la historia tolteca chichimeca, en la que prácticamente se interpreta como si fuera un calendario gregoriano, ¿sí?, en la que se le dan días y fechas muy particulares para la llegada de un gobernante, particularmente de Quetzalcóatl, y para la salida del mismo personaje 100 años o 200 años después, ¿sí? Entonces, al respecto hay que mencionar que pues las fuentes son un elemento importante de estudio, pero hay que tener mucho cuidado cuando se toman al pie de la letra, porque podemos crear historias que como tal no existen. Y ahorita vamos a entrar en este punto. Bien. Entonces, estos movimientos, perdón, que se van a estar dando, inician como movimientos migratorios no muy invasivos, pero al paso del tiempo realmente van a provocar éxodos. Entonces vamos a tener que se asientan en varios puntos: Culhuacán, Azcapotzalco, Tenayuca, Teotihuacán, y varios decenas de años después, bueno, de hecho 200 años después, van a fundar Tula. Tula se funda más o menos hacia el año 800 de nuestra era, 800, 900, no queda muy claro, y a partir de la fundación de Tula podemos marcar propiamente la segunda fase de desarrollo del proceso de toltequidad. El primero fue relativamente sencillo, con movimientos migratorios, pero para el segundo, estos movimientos migratorios van a provocar todo un desplazamiento de gente que va a terminar realmente como un proceso de conquista de estos grupos nahuas a prácticamente todas las regiones mesoamericanas. Les comentaba hace rato que hasta la fecha no hay una definición definitiva de lo que es epiclásico, porque dependiendo de la región que estemos estudiando de Mesoamérica, le vamos a llamar clásico final, epiclásico, posclásico temprano. Entonces, el término es lo de menos, solamente nos tiene que quedar claro que es el momento en que se da este proceso de mexicanización de toda el área mesoamericana a raíz de la llegada de los llamados grupos toltecas. Bueno, entonces, volviendo al punto, la primera fase de la toltequización o mexicanización ocurre más o menos entre el 600-800 y se extiende hasta el 900-1100 de nuestra era. En este proceso ya se han aculturizado, han fundado Tula, y hay un cambio total en todo lo que va a ser
tipo de gobierno, la forma de comercio y las fronteras, particularmente la norte, se ha expandido más hacia allá de lo que originalmente tenía, ¿sí? Y este proceso, a ver, regresame la una, por favor. Nada más. No, síguele. Sí, no, la siguiente. Otra vez. La siguiente, bueno, ya lo vimos, lo que era la movilización. Ahorita te me quedaste. No, síguele, adelante. Otra más. Bueno, aquí adelante, un poquito atrás. Les muestro esas imágenes precisamente de estos procesos que seguramente van a estar a la orden del día cuando hay tanta movilidad, porque cuando hablamos de guerra y hablamos de ejércitos indígenas, por lo regular nadie se ha tomado la tarea de ilustrar cómo debió haber sido la toma de prisioneros, cómo era el tipo de vestimenta. Esto no es un trabajo propio, es un trabajo de un arqueólogo norteamericano, John Paddock, que es el único que se ha tomado la molestia de, con base en los diferentes códices que hay, tanto mixtecos como de la época de la conquista, de reproducir y de recrear el tipo de armamento y la forma de vestimenta que tendrían los diferentes militares, particularmente para esta época que es la más belicosa, la época del posclásico temprano o del epiclásico. Entonces ahí vamos a tener diferentes indumentarias. La que tenemos en la parte más, bueno, la que está más grande del lado izquierdo correspondería a las vestimentas de los grupos nahuas del posclásico temprano, del epiclásico, particularmente de la zona tolteca. Los que están en medio van a corresponder a los grupos de la zona zapoteca, y los que tenemos al final corresponden a los grupos de la zona mixteca, ¿sí? Y teóricamente, con base en lo que plantea Paddock, pues la toma de prisioneros debía de realizarse más o menos bajo este esquema. Esto nada más te lo pongo para que nos demos una idea de lo que sería este proceso en la época prehispánica. ¿La que sigue? Bueno, entonces, continuemos con esta situación. Entonces les decía que si tomamos de manera literal las fuentes históricas del siglo XVI, tal y como lo hizo el maestro Guiberto Jiménez Moreno, pues nos vamos a encontrar con una serie de situaciones bastante complejas. Primeramente, esta tradición pues fija el reino de Quetzalcóatl en Tula más o menos del año 925 al 947, fecha en la que él teóricamente deja Tula para irse hacia la costa del Golfo. En el 987, estos toltecas, dirigidos por Quetzalcóatl, se van a adueñar de Chichén Itzá, es decir, este proceso desde que sale de Tula hasta que llega a Chichén dura 47 años. Pero si recordamos la fundación de Tula, hacia el año 800 de nuestra era, es Quetzalcóatl quien funda Tula. Entonces, para cuando llega a Chichén Itzá, tiene 147 años de edad. Por eso les digo, esta fuente es interesante porque nos permite ver cómo se va dando todo este proceso de mexicanización por toda esta región, y que si la vemos, cuando recorremos toda esta parte, existe, se da, pero creerle a las fechas ahí es donde ahí viene el problema, porque luego terminamos enredados con fechas y personajes. Primero, tomemos en cuenta que si bien es cierto, se dice que Quetzalcóatl funda Tula, el principal gobernante de Tula llevaba el nombre de Quetzalcóatl. Entonces no sabemos si es el primero, si el segundo, el tercero, el cuarto, o quién sabe, ¿sí? Por otro lado, el héroe cultural de Tula se llama Quetzalcóatl. Por otro lado, la deidad principal que los toltecas le roban a los huastecos cuando conquistan la Huasteca se llama Quetzalcóatl. Y entonces ya tenemos toda una carga que es precisamente la que les digo que tenemos que tomar mucho cuidado cuando tomamos literalmente las fechas. Entonces, bueno, sin embargo, más o menos para el 970, 1000 de nuestra era, sabemos que Chichén se funda
Y bueno, de acuerdo a lo que dice las fuentes toltecas, pues es Quetzalcóatl quien llega con una gran cantidad de toltecas que han salido de Tula o que han sido expulsados de Tula y que se van a apoderar de este lugar. Y bueno, el fin de Tula bajo el gobierno de Huemac pues está fechado para el año 1064, 1116 o 1168, que es cuando la ciudad es totalmente incendiada. Y dato interesante, Chichén es abandonada más o menos hacia el año 1200 de nuestra era. Eso nada más para revisar un poco las fuentes. Lo que les quería comentar, este dato interesante que nos marca la caída de Tula en estos años 1064, 1116 o 1168, son las fechas que se manejan para la salida de los mexicas de una región muy cercana a Tula. ¿Vale? Entonces también aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos las fuentes, por una sencilla razón. Las fuentes toltecas estuvieron en manos de los mexicas, y sabemos que los mexicas reescribieron la historia cuando Ahuahuizotl y Moctezuma I están en el poder. Entonces puede ser que muchas de las historias que estemos leyendo sean historias que fueron acomodadas para darle cierta legitimidad a ciertos procesos históricos que a ellos les interesaban. Pero bueno, independientemente del abuso en la precisión calendárica, producto de buenas intenciones del profesor Guiberto Jiménez Moreno, podemos distinguir dos fases bien diferenciadas. Entonces, la primera que inicia entre el 600 y 800, y la segunda que va más o menos del 900 1100. La siguiente. Y el área que va a servir de laboratorio para esta primera fase en la que se van a mesoamericanizar estos primeros grupos neonahuas que llegan, va a ser este triángulo nada perfecto, este cuadrángulo nada perfecto, que va de lo que sería Querétaro a Tulancingo, a Puebla, a Toluca. Toda esta es el área que van a estar, llamémosle, ocupando, y que les va a servir para mesoamericanizarse y para adaptarse toda la tradición mesoamericana a estos primeros grupos. Es un área de aproximadamente 30,000 kilómetros cuadrados que va a servir, como les dije, de laboratorio, donde todos estos grupos neonahuas van a adquirir toda la experiencia y van a tomar todo este bagaje cultural para reclamarlo posteriormente como parte de sus territorios. La historia de esta región a manos de ¿cómo se llama? El caudillo de la región, de la historia de Xolotl, es solamente una de muchas historias que se van a dar en todo este espacio. ¿Ok? Y bueno, como les comentaba, pues la fundación de Tula, en este sentido, tiene más que un aspecto totalmente retórico, tiene un aspecto netamente simbólico, por una cuestión muy esencial. Regrésamelo un poquitito, por favor. Tenemos aquí a Teotihuacán y aquí tenemos a Tula. Están en la misma esfera. Es decir, la gente que funda Tula lo hace en esta región tomando como punto de referencia a Teotihuacán. Y es por eso, de ahí donde viene la confusión en las fuentes. Cuando hablan de que la Tolan es la ciudad excelsa, maravillosa, porque los toltecas traen como referencia una ciudad con ciertas características. Teotihuacán, para muchos de los investigadores, es la Tolan de las fuentes, el lugar donde se hizo el artesano, el lugar
especialista en lugar del hombre que habla de manera propia, de manera florida, ¿sí? Entonces, y es interesante porque los mexicas después van a repetir el mismo mito. La creación del quinto sol en Teotihuacán es parte de esta reactualización del mito que los mexicas retoman de los toltecas. Pero bueno, me sigo saliendo del punto. Siguiente. No, regrésamela un poquito. Ok, entonces, para este momento, entre el año 900 de nuestra era, 800-900, ya vamos a tener bien definidos una serie de grupos de habla náhuatl que van a estar diseminados por prácticamente toda la región mesoamericana. Aquí particularmente quiero tocar a este grupo, porque este grupo primeramente hizo un movimiento hacia el centro y después va a hacer un movimiento hacia la península de Yucatán. Este grupo no son otra cosa más que los llamados olmecas xicalancas, los que van a fundar Cacaxtla, de ahí el estilo mayense que manejan en sus pinturas, los que después se van a apoderar de Cholula y que después son expulsados, de acuerdo a las fuentes, por los toltecas. Una parte de este grupo se va hacia la zona de Zacatlán y otro grupo, otra parte regresa hacia la laguna de Términos. Lo interesante es que más o menos para el 900 de nuestra era, estos grupos nahuatizados y estas avanzadas totalmente toltecas o totalmente nahuas van a llegar a la zona de la bahía de Campeche, entre Champotón y Comalcalco, y van a empezar a moverse con los xicalancas para que más o menos hacia el año 970 se apoderen de Chichén. Es decir, que estos mayas que estamos viendo acá no son mayas en el sentido literal de la palabra. Son nahuas que llegan a esta región, que se apoderan de este punto. Seguramente se van a, gran parte de la población va a ser expulsada o seguramente muerta en una guerra, pero el resto va a formar parte de este proceso de mestizaje con estos grupos mayenses locales. Y lo mismo va a pasar con Uxmal, lo mismo va a pasar con Cabá, lo mismo va a pasar con Sayil, y hacia la llegada de los españoles, estos grupos van a ir avanzando cada vez más hacia el Petén, hasta llegar al lago de Flores, donde van a fundar una ciudad que, de acuerdo a la tradición, van a ver una señal en un tular en medio del lago. ¿Les parece conocida la historia? Tenochtitlan. Es decir, estos mayas putunes que aquí van a recibir el nombre de Itzáes por la fundación de Chichén Itzá, después se mueven hacia la zona de el Petén y van a fundar la ciudad de Tazayal, la última ciudad que cae bajo el dominio español en el año de 1625, es decir, 100 años después de que cae Tenochtitlan, pero son mayas totalmente nahuatizados. El mito de fundación nos recuerda a Tenochtitlan, ¿sí? Y si ustedes visitan la isla de Flores, es una isla en medio del lago, como la de Mezcaltitán en Nayarit. Ok. Entonces, estos mayas xicalancas o nahuas xicalancas, que en la literatura aparecen con varios nombres, se les llaman putunes, en otras se les da el nombre de chontales, van a penetrar esta región y van a realizar una verdadera conquista, no solamente de Chichén y de toda la zona de la península de Yucatán, sino que van a adentrarse hacia la zona de Guatemala, hacia la zona del Río de la Pasión, e incluso vamos a tener presencia
de estos grupos por toda la costa de la península de Yucatán. Ponme la siguiente, por favor. ¿Sí? Bueno, aquí es solamente un comparativo de lo que es el Chichén, el palacio, y lo que es Tula. Si lo vemos desde un punto de vista estético, pues es mucho más impactante Chichén, pero aquí lo que cuenta es todo el bagaje cultural que va a viajar desde esta región hasta la región de la península, y ahorita vamos a ver algunas regiones incluso en Centroamérica, que si bien no vamos a tener columnas ni mucho menos, pero tenemos la arquitectura de cuerpos en toda esta región centroamericana. ¿La que sigue? Bien, entonces comentaba, estos chicalancas van a estar en esta región, en Laguna de Térmitos, van a ser movidos con el apoyo de los grupos nahuas que vienen del centro, y van a conquistar la zona de Chichén, ¿sí?, toda esta región de la península, y se van a meter hacia la zona del Petén guatemalteco. Aquí algo interesante, con la llegada de los grupos nahuas de esta región de mayas putunes, van a colapsar totalmente Tikal. Y a la gente de Tikal, que ahora ya no tienen salida por el norte, porque todo esto ha sido conquistado por los grupos nahuatizados, no les queda otra más que salir hacia el sur y poco a poco irse perdiendo por todo Centroamérica. Los grupos mayas actuales que tenemos no son grupos mayas de la época esplendorosa del clásico, son mayas de origen totalmente yucateco, para que nos quede claro. ¿El que sigue? Bueno, les comentaba entonces que vamos a encontrar huellas de toda la presencia nahua, tolteca llamémosle, en todo lo que va a ser la península de Yucatán. Tenemos desde incursiones bélicas en las tierras bajas que veíamos, hasta pequeñas, llamémosle, estaciones o guarniciones, pero con todo el estilo tolteca. Empezamos con San Gervasio, todas estas, regrésame una, por favor, regrésame una. Todas estas las vamos a encontrar en toda esta parte. Son, llamémosle, puertos o guarniciones militares que van a, no solamente van a servir de puertos de vigía, sino que también van a servir para controlar todo el intercambio comercial de toda la zona de la península hasta lo que va a ser el Golfo de Honduras, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, San Gervasio, ¿sí? Tenemos San Gervasio, tenemos Xel-Há, tenemos Tulum, tenemos Sayil, tenemos Xcalac y tenemos Santa Rita, todos con arquitectura totalmente náhuatl, ¿sí? Les voy a regresar un poquito, les voy a decir por qué. Este tipo de alfardas son totalmente del centro de México, son totalmente náhuatl, lo mismo que la representación de cuerpos de este estilo, ¿sí?, son totalmente náhuatl. ¿Sí? ¿De qué sigue? Este es Tikal, en el Petén, en el cual también para su último momento de ocupación, sobre todo para lo que se le conoce como mundo perdido, tenemos arquitectura totalmente náhuatl. Esta parte de aquí. Abajo tenemos Zacualpan y tenemos Mixco Viejo. Vean algo interesante aquí. ¿Qué ven acá? Un edificio que doble. ¿Les recuerda el Templo Mayor? ¿Vale? ¿La que sigue? Ok, pero no solamente
Estos elementos arquitectónicos los vamos a encontrar en el sur. Les dije que hacia el norte también se va a abrir la frontera. Y hacia el norte vamos a encontrar lo que se denomina actualmente como la tradición Aztatlán. Una región que va desde la zona de Michoacán, la frontera con Michoacán, Jalisco, y que termina en los límites de Guasave, en Sinaloa. Todo esto vamos a encontrar una tradición arquitectónica y cerámica que llamamos Aztatlán. Se va a caracterizar porque tiene arquitectura como esta, con cuerpos escalonados, con alfardas igual con inclinación a 45 grados, pero sobre todo tiene una arquitectura que nos recuerda, por ejemplo, las banquetas y los espacios del Palacio Quemado de Tula o la Casa de las Águilas de Tenochtitlan. Estas formas, bueno, la que tenemos aquí en, ¿cómo le llaman? La comunidad, ¿no? Donde tenemos las banquetas en forma de L. Esto lo vamos a ver presente. Y por el lado de la costa del Golfo, tenemos la presencia huasteca, que los toltecas igual van a dejar su impronta en la región cuando conquistan esta parte. ¿Y qué tenemos aquí? En el pueblo de Castillo de Teayo, pues tenemos un templo mayor tolteca. Quiahuistlan, sí, sus alfardas, nada más que aquí no ocupan cementante, son calzas a hueso. Y en la zona de la Huasteca Potosina, pues vamos a tener pintura al fresco, muy al estilo de las vasijas polícromas de Cholula, que también son de estilo tolteca. Por cierto, oí que Ismael por ahí le estaba mostrando una cerámica polícroma cholulteca. Ahorita vamos a hablar de eso. Ok, está ahí, déjamelo un momento. En el estilo escultórico, la presencia de elementos toltecas, en la que se ven algunas representaciones de personajes barbados o semibarbados, como es este, con cierto tipo de corazas, como las de Tula, que encontramos recientemente, hace 1999, 2000, las vamos a encontrar en el Golfo de Nicaragua, en un sitio, en una laguna que se llama Ometepec, ¿sí? Todo este es el estilo Ometepec, y todo este estilo nos recuerda esta región por donde pasan los toltecas hacia la zona de San Luis Potosí. ¿Vale? Todo esto viene de acá. ¿La que sigue? Y bueno, si algo es tolteca es el chacmol, ¿verdad? Bueno, de Tula, de Chichén, de Costa Rica. Obviamente con características locales, pero tiene su vasija para recibir la ofrenda, lo mismo que los anteriores. Este con el pene erecto me recuerda mucho los que están en la zona de Michoacán, particularmente para la zona de ¿dónde están las Yacatas? Que tiene la misma forma, ¿sí? Aquí tenemos otros que también de la región de Costa Rica, ¿sí? Entonces, esto que nos está evidenciando, precisamente la llegada, que no forzosamente van a llegar con el concepto tal cual, pero sí con el elemento muy, muy general, muy abstracto de lo que representa cada cosa. Ahora, ¿dónde surge el chacmol? En el sureste de los Estados Unidos. Las manifestaciones más tempranas de chacmol las tenemos en el sureste de los Estados Unidos y en la Sierra Madre Occidental, entre Chihuahua y Durango, para el caso de México, más o menos para el 400 a.C. ¿La que sigue? Y bueno, si esto no nos convence, pues bueno, tenemos las efigies de Tlaloc en la zona de El Salvador y en la zona de Costa Rica. Es un Tlaloc totalmente tolteca,
¿La que sigue? Bueno, mencionábamos que con la llegada de los grupos nahuas, esta segunda ola, se va a dar una ebullición en los elementos que tienen que ver con el sacrificio humano, con elementos bélicos. Y bueno, de mi lado derecho hacia arriba tenemos una de las lápidas de Tula. Aquí tenemos el Cuatepantli de Tula. Esto es de Tajín, pero es la presencia tolteca en Tajín. Esta es la presencia tolteca en la zona de Tantó, que es San Luis Potosí. Esto es en Chichén, en el Templo de los Guerreros, y esta presencia pues es de Cacaxtla. Estos mayas putunes, mayas nahuatizados. Entonces, si algo caracteriza a los nahuas es esta exacerbación hacia la parte que tiene que ver con el sacrificio humano y demás. ¿La que sigue? Bueno, aquí viene lo bonito, las cerámicas. Para el centro de México, la típica cerámica tolteca son estas, la que llamamos figurillas femeninas estilo mazapa, que son como galletas que se hacen en molde, y la cerámica mazapa, que es de un color cafetoso, muy burdo, por cierto. Y después tenemos otra que es la Coyotlatelco, que esta particularmente surge en Teotihuacán después de la llegada de los toltecas, o casi al momento que está llegando, y se distribuye particularmente en la zona de Teotihuacán, en la zona de Azcapotzalco y en la zona de Culhuacán. Tenemos la siguiente, que es la denominada Azteca 1, que nunca he sabido por qué se le da el nombre, pero es una cerámica que se fabrica al mismo tiempo que estas que estamos viendo aquí. Este es el marcador cronológico para la ocupación tolteca del centro de México. ¿La que sigue? Esta es bien bonita. También es cerámica tolteca, pero es de Centroamérica. Esta es la llamada cerámica Plumbet, ¿sí? Y es una cerámica que se hace con un barro que tiene características muy peculiares, que en el proceso de cocción adquiere este brillo como vidriado, y que se fabrica, o su lugar de origen es El Salvador, que llega gran parte de ella a territorio mexicano como producto de exportación, pero que después en México grupos particularmente de la zona de Querétaro, otomíes nahuatizados, empiezan a, digamos que como a falsificar, porque le dan una doble cocción, que si bien no alcanza este brillo de la cerámica, sí alcanza a veces unos tonos semiverdosos. Su origen es de El Salvador, del sitio, de un lugar que se llama Xochitoto. El barro ahí tiene una gran cantidad de plomo, lo que permite estas vasijas, y se han encontrado en toda Mesoamérica desde este periodo, desde el epiclásico o del posclásico temprano hasta incluso el posclásico tardío. En Templo Mayor hemos encontrado alrededor de 10, 15 vasijas de este estilo Plumbet. Ok, y aquí es donde la puerquita torció el rabo. A ver, díganme qué de diferente ven en una y en otra. Yo les diría que en términos prácticos ninguna diferencia. Esta que tenemos aquí es la cerámica mixteca. Esta es la mixteco poblana, ahora sí. Esta es de la mixteca oaxaqueña. Esta es Aztatlán de Nayarit. Esta es Nicoya. Esta es de Nicaragua, lo mismo que esta. Y estas que tenemos aquí son huastecas. ¿Qué sucede? Que para este momento ha sido tal el proceso de aculturización de los grupos nahuas que este tipo de cerámica polícroma
la vamos a encontrar prácticamente en toda la región mesoamericana, desde Nayarit hasta el Golfo de Nicoya en Costa Rica. Por eso, hace rato que el profesor hablaba de la cerámica polícroma de Cholula, habría que ver realmente si es totalmente Cholula, porque esta cerámica está circulando por todo Mesoamérica. Y hemos encontrado vasijas de Nicoya en el centro de México, y hemos encontrado vasijas huastecas en Templo Mayor, por ejemplo. ¿Ok? La que sigue. Bien. Obviamente la arquitectura es un elemento que nos marca perfectamente estilos, y en este caso el estilo que vamos a llamar tolteca en realidad es un estilo de origen norteño. Ya les había comentado que bueno, la última ola paleonagua pues estaba establecida en cierta región del norte, y aquí tenemos una serie de salas hipóstilas o salas con columnas. Esta que tenemos aquí es de La Quemada, esta es de Altavista, esta es de Tula, y esta es el Palacio de las 1000 Columnas de Chichén Itzá. ¿Qué resumimos con todo esto? Que todo lo que tenemos aquí, en términos generales, es lo que definimos como arquitectura de tradición tolteca, pero que yo me sigo resistiendo a llamarla así, y yo la prefiero denominar como arquitectura de tradición náhuatl, o de grupos nahuatizados. ¿Vale? Pues bueno, en términos prácticos con lo que quiero cerrar es el hecho de que para este periodo que va entre el 650 de nuestra era y el 1200 de nuestra era, es el momento en que se van a definir de manera total todos los rasgos culturales de lo que va a ser Mesoamérica, ¿sí? Es el momento en que vamos a tener todas estas grandes migraciones subiendo de sur a norte y bajando de norte a sur, y que van a dar la conformación a lo que los grupos españoles o a la gente que llega con Cortés en su momento van a encontrar en territorio mexicano. También es necesario aquí mencionar el hecho de que estos grupos que hoy llamamos centroamericanos tuvieron un origen en el centro de México. Los chorotegas de Honduras y de Nicaragua son grupos con una alta tradición alfarera que surge en Cholula por ahí del año 700, 800 de nuestra era, y que va a dar origen a esta tradición polícroma que en Centroamérica le llaman cerámica cholula o chololteca, o chorotega, para diferenciarla de la cerámica de México, pero que en términos prácticos son los mismos elementos decorativos. Todos hacen alusión a figuras de aves, a sacrificio humano, a metáforas religiosas, como prácticamente los códices de la región de la Mixteca poblana y de la Mixteca oaxaqueña. También aquí es importante mencionar el hecho de que no porque estos grupos hayan sido nahuatizados y el náhuatl y mucha de esta población náhuatl se haya asentado, quiera decir que hayan perdido su propia identidad como grupo cultural. Tan no es así que hablamos de grupos chibchas y lencas asentados en El Salvador, particularmente, que hablan náhuatl, pero que su origen es centroamericano. Entonces, ¿qué estuvo pasando ahí? Hubo un mestizaje cultural. Simplemente los grupos náhuatl del grupo náhuatl sobrevivió el idioma, y de los grupos chibchas y lencas sobrevive la identidad del grupo, ¿vale? ¿Y qué hablamos ahí? Pues de un mestizaje. Lo mismo vamos a ver con los grupos mayeses desplazados, que si le hacemos caso a lo que dicen los investigadores de la zona de Panamá, pues van a verse obligados a replegarse hasta esta región de Panamá. Y así vamos a ver una gran cantidad de grupos que están moviéndose por todos lados, por toda la región mesoamericana y por toda la región centroamericana. Entonces, bueno, en términos generales, lo que quise mostrar aquí, ese proceso de aculturización, de mestizaje, no siempre pasivo,
en muchas ocasiones violento, que va a conformar una generalidad y una particularidad de Mesoamérica. La supremacía de la ideología náhuatl, en términos generales, que es lo que le va a dar el sentido y el sostén a este territorio que llamamos Mesoamérica. Pues bueno, por mi parte, muchas gracias por escucharme y pues quedo atento a las preguntas, dudas que tengan. Adelante. Pues yo tengo una duda, que si lo que es el nombre de la ciudad de Teotihuacán fue creada por los mexicas o ya existía así el nombre. No, el nombre es totalmente mexica. Se lo ponen porque cuando ellos pasan por Teotihuacán ya está totalmente abandonada y lo que les sorprende es la monumentalidad seguramente de las dos grandes estructuras y le nombran como la ciudad de los dioses, que después remodifican el nombre y le ponen del lugar donde los hombres se convierten en dioses, haciendo referencia a este mito creacional del quinto sol, en la que dos deidades, Nanahuatzin y Tecusiteca, el dios del pulque, se sacrifican en una hoguera para dar origen al sol. Y que después los diferentes dioses que participan en el ritual se tienen que sacrificar para que el sol tenga movimiento. Pero sí es un nombre totalmente puesto por los mexicas. El nombre original no. Existe un glifo que se encuentra particularmente en Copán, en Palenque, en Yaxchilán, y que algunos investigadores y algunos epigrafistas dicen que es el glifo con el que se designa Teotihuacán, pero como tal no han podido encontrarle una traducción fonética. Sí. Búsquenle como el glifo de Teotihuacán en el área maya o el glifo de Teotihuacán en Copán. Linda Schiller es quien trabajó mucho este tema. ¿Alguien más? Aquí hay de dos, o no me entendieron o me entendieron mucho. ¿Sí? ¿Cómo definen ellos, cómo desarrollaron ese concepto de guerra, o sea, de irse contra alguien? Bueno. No sé si antes no había o era pasto. No. Hay espacios bien definidos para la guerra, hay campos de batalla. Marcos Cervera es quien más ha trabajado esto en México. John Paddock en los Estados Unidos ha trabajado mucho esta parte. Y hay espacios acordados para la guerra. Uno de ellos sería lo que hoy es la ciudad de Calpulalpan, por ejemplo, donde se llevaban a cabo las guerras floridas entre la gente de la Triple Alianza y la gente de Tlaxcala. El sitio de Tlanalapa, en donde se llevaban a cabo las guerras entre pues no sé si llamarles floridas o guerras acordadas entre Texcoco y Tenochtitlan. Y básicamente la guerra tiene una serie de, llamémosle, normativas. Es una acción bélica que se lleva a cabo a partir de una hora que algunos marcan las 8 de la mañana y que terminaría alrededor de las 3 de la tarde, en la cual básicamente se busca hacerse de prisioneros. Más que matar al individuo en la guerra, es tomar prisioneros para las diferentes ceremonias que se realizan. Hay también ciertos acuerdos en cuanto a cierto tipo de guerreros que no se pueden tocar. Por ejemplo, los capitanes, los que enarbolan el estandarte, son intocables. Y si se acuerdan, eso es algo que a Cortés le quedó muy claro. Cuando se dan las batallas contra los grupos de Tenochtitlan, tanto en Tenochtitlan como en Otumba,
Cortés ordena que vayan sobre ellos, porque al momento de en que ellos pierden el control, el mando sobre los guerreros, la guerra hay un descontrol y los guerreros simplemente dejan de pelear. Entonces hay honor en la guerra. Teóricamente. No te lo puedo asegurar al 100%, pero teóricamente, ¿sí? La otra es que todo guerrero capturado tiene que cumplir su ciclo, y su ciclo es morir en sacrificio. Entonces, no sé si recuerdas las palabras de Cuauhtémoc cuando le dice a Cortés: toma tu cuchillo y mátame. Entonces, imagínate lo que implica primero para un guerrero y luego para un tlatoani el hecho de que tu enemigo te diga: no, te perdono. O sea, simplemente le rompiste el ciclo ideológico. Sí, son conceptos de guerra muy diferentes, pero bueno, en términos generales se aplicaron. ¿Alguien más? Sí. Usted menciona que en náhuatl no hay los náhuatl, a pesar de que fueron los grupos más presentes en esta isla de México y también en el centro de América. A pesar de que sea una lengua aún presente, sé que por lo mismo que hay diferentes lingüísticas en las zonas, no han habido traducciones exactas del náhuatl, a pesar de que haya cursos y todo, pues no es solamente una semejanza, no es una traducción del náhuatl. Bueno, hay que tomar en cuenta dos cosas. El náhuatl es una lengua viva que desde la época de la conquista a la fecha ha sufrido variantes, ¿sí? Difícilmente alguien en este momento podría hablar el náhuatl que los informantes de Sahagún hablaban para que Sahagún escribiera el Códice Florentino, por dos razones. Primero, porque quienes dictaron o quienes fueron sus informantes de Sahagún eran nobles, educados en una escuela particular que es el Calmecac, con una ideología muy particular y con una serie de conceptos que solamente les estaban permitidos a la gente del poder, a la élite. Entonces, esa sería la primera. La segunda es que el náhuatl actual, pues nos guste o no, se ha corrompido. En el náhuatl actual encuentras palabras en español y encuentras palabras de otras lenguas que se han ido mestizando. Te pongo un ejemplo. Entre los huastecos de la Huasteca Veracruzana, de la zona de Chicontepec y hasta Tantoyuca, vas a encontrar gente que habla, que son huastecos, pero que habla una lengua que es una mezcla de náhuatl, otomí y algunas palabras tenec o huastecas. Entonces, esto pues es resultado también de un proceso de mestizaje que se da entre los propios indígenas, ¿no? Y se van acoplando las palabras, a tal grado, por ejemplo, que un cora de Nayarit que habla un náhuatl en particular no se podría entender al 100% con un hablante de náhuatl, como así se denominan ellos, de Guerrero. O sea, en términos generales sí habría palabras que podrían ser similares. Lo mismo pasa con el otomí. Yo soy otomí de lengua materna, pero difícilmente me puedo entender, yo soy del estado de Hidalgo, difícilmente me puedo entender con un otomí de Querétaro. Por ejemplo, tú dices Camagui como gracias en Hidalgo, y en Querétaro te dicen Camadí. O sea, sí hay variantes, y eso nada más es una palabra. Por si te vas en un diálogo, pues a veces vas a terminar como en ciertos diálogos de sordos. Y en Centroamérica hay variantes entre el pipil, el náhuatl pipil y el náhuatl chorotega, prácticamente no se entiende. Entre el náhuatl de los nicaraos y el náhuatl pipil
también son literalmente, aunque a mí me sorprendió el hecho, hace unos meses, de que un náhuatl pipil del Salvador tuvo un diálogo bastante largo con una náhuatl de Tlapa Guerrero. Un amigo salvadoreño que es hablante de náhuatl, lo llevé a comprar algunas cosas al mercado de Sonora y se agarraron como 20 minutos platicando en náhuatl y no tengo idea de qué hablaron, pero se entendían. Entonces, hay variantes, pero a veces hay cosas que pueden no ser totalmente entendibles. ¿Vale? ¿Alguien más? Sí. Para este momento les comentaba que es un momento de gran movilidad social, de gran movilidad y de gran revuelta política y militar. No hay una cabeza como tal, no hay un Teotihuacán, sino que cada ciudad es un estado en sí mismo. Entonces cada estado en sí mismo o bien va a intentar conquistar o otra ciudad va a intentar conquistarlo. Entonces es por eso que estos movimientos lo que tienen como finalidad a veces es la conquista. Ponía los ejemplos de Castillo de Tiallo, por ejemplo, o de Chichén Itzá, en cómo estos mayas putunes, que seguramente las fuentes del 16 no son muy claras al respecto, y por eso les dije que hay que tomarlo con mucha delicadeza, dicen que los mayas putunes fueron apoyados por los toltecas, pero yo más me inclino a pensar que los toltecas llegaron a la laguna de Términos, conquistaron esta región putún, de hecho ahí se establece el mercado de Xicalanco que va en contra Cortés, y después estos mayas putunes, al mando de los toltecas, se van sobre Chichén. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado cuando se dice, bueno, fueron apoyados por los toltecas. ¿Sí? Ahora, hay que definir qué clase de toltecas también, porque difícilmente fueron los de Tula. Para este momento toda el área de Veracruz está toltequizada, bajo el esquema de Tajín, por ejemplo, o bajo el esquema de Zempoala. ¿Sí? Por eso les decía que yo no quiero tocar mucho el tema del tolteca, sino más bien de los grupos nahuatizados, ¿sí? Porque si yo les digo es que los toltecas, pues inmediatamente se van a ir a Tula, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces son grupos nahuas que hablan el mismo idioma, que pues llevan un proceso que, porque se ha popularizado, le llamamos de toltequización, pero yo le llamaría más bien de nahuatización. Te voy a poner un ejemplo, así rápido. Y por eso hablo de un proceso de balcanización. Yugoslavia, hacia 1998, 99. Cuando se colapsa la URSS, Yugoslavia es un país que está conformado por Serbia, por Montenegro, por Croacia, etcétera, etcétera. Son 9, 10 países. Se colapsa y cada entidad se independiza. Y de ahí a la fecha, cada uno de esos países ha intentado someter al otro, conquistar al otro. Pero en términos prácticos, todos son yugoslavos, o eran yugoslavos. ¿Sí? Entonces, todos los que están aquí son nahuas, en términos generales. Pero hay unos que van a intentar conquistar a los otros. Por eso hablo más de un proceso de nahuatización, y que debido a toda esta situación va a haber migraciones, va a haber desplazamientos, va a haber éxodos, porque siempre va a haber un grupo más poderoso que el otro. ¿Sí? Y es por eso que es el resultado de este movimiento y de este éxodo, el náhuatl llega, ya sea con migraciones, como dicen los pipiles y los chorotegas de Honduras, que llegan grandes grupos por esa época, o bien que lleguen como parte de una lengua franca.
que es lo que hacen, por ejemplo, los mexicas cuando conquistan toda la Sierra de Guerrero. Por eso es que los tlapanecos hablan náhuatl, porque si se acuerdan yo les dije que eran de origen sioux. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que quiero decirles con la nahuatización? Si bien no es cierto, los mexicas los conquistan, pero les imponen un tributo. Nunca llega el mexica y se establece y crea una ciudad sobre la gente de Tlapa. Los deja vivir, pero les impone un idioma franco. Y con este idioma van un montón de ideas. Eso es lo que yo llamo, no solamente es la gente, sino es todo lo que conlleva, todo este proceso de aculturización. ¿No de qué? ¿Alguien más?